Bueno, en este primer capítulo del Masterclass sobre desórdenes del crecimiento voy a mostrarles cómo es el crecimiento normal de un individuo y por qué es una forma adecuada de detectar trastornos de crecimiento temprano. Siempre el objetivo cuando uno va a mirar crecimiento, ganancias de peso para talla, lo que tenemos que tener presente es que eso que se ve tan simple como ganar centímetros en una curva, tiene un trasfondo muy importante donde hay muchos factores que van a estar metidos para que un niño pueda ganar cierto número de centímetros al año. Eso es algo que desde la perspectiva de evolución se llama el trade-off. Y es que hay factores que no son tan importantes para el desarrollo final de un individuo o para lograr su supervivencia. Eso hace entonces que cuando vamos a ver la ganancia de centímetros o lo que podemos determinar como velocidad de crecimiento, esté influenciada de forma positiva o negativa por factores como la alimentación, la nutrición es muy importante, factores psicológicos o factores ambientales que van a determinar cómo ese individuo va ganando o perdiendo talla final. También la edad y el género van a tener un rol muy importante, no es lo mismo el crecimiento de un niño o de una niña, y también en qué momento va a estar expresada la pubertad. Todo eso va a estar sobre un trasfondo genético que me va a determinar más o menos el 50 o 60% de la talla de un individuo y lo vamos a ver todo mezclado y todo en un fin que es mantener una velocidad de crecimiento normal. Es decir que yo lo que necesito es, en el transcurso del periodo que tengo para poder crecer, ganar un número de centímetros determinado que me va a llevar a ser más o menos alto en la vida adulta. Y eso lo vamos a ver expresado en una distribución normal de una población. Si yo voy a un jardín infantil y digo voy a hacer una distribución de crecimiento, lo más fácil es hacer una curva en donde voy a decir, voy a poner al primer niño, al más bajo de todos de primero, en esta fila, y el número 100 va a ser el más alto. Y sabemos que la talla, así como el peso, son factores que tienen una distribución normal. Quiere decir que tenemos una tendencia. Ustedes dicen, para un niño de 5 años, más o menos la talla que debo tener es alrededor de 110 a 115 centímetros y eso me lo va a llevar a estar dentro del rango normal o me lo va a llevar a los extremos de la curva. Entonces, cuando yo voy a pensar en crecimiento y por qué se crece, lo primero que me tengo que interrogar es cómo es el contexto y la historia familiar de este paciente, es decir, tengo unas características genéticas que me impliquen probables riesgos para crecer y sobre todo cómo está en general la parte ambiental y sus hábitos que me va a determinar si tengo la forma de poder llevar a cabo el trabajo normal de mis hormonas o no. De esta forma, la salud de un niño va a determinar que la parte alimentaria y el gasto metabólico vayan a permitir que las hormonas trabajen de forma adecuada. Es decir, que el segundo paso es que esos hábitos y esa genética va a llevar a una expresión diferente y numéricamente distinta de hormonas que intervienen en la ganancia de talla de esos niños. ¿Y cuáles son las hormonas importantes para que un niño pueda crecer? Básicamente de tres grupos: las hormonas que intervienen directo con el crecimiento, como por ejemplo la hormona de crecimiento. La segunda son las hormonas que trabajan con metabolismo y con facilitar la función de esas hormonas, por ejemplo, la hormona tiroidea. Y el tercero, las hormonas que van a determinar el tipo de tiempo y la cantidad de años que va a poder crecer ese niño, principalmente las hormonas de la pubertad y los glucocorticoides que van a trabajar sobre los tres rangos. Es decir que cuando voy a mirar crecimiento, no solamente me voy a enfocar en la parte nutricional, en la parte de salud, sino también en signos que me permitan identificar si estas hormonas trabajan o no de forma adecuada para permitir que ese niño gane cierto número de centímetros. Y por último, va a estar el tiempo que va a tener para crecer este individuo y el órgano en donde lo va a efectuar, que es el hueso. Cuando nosotros queremos saber cómo es el tiempo de crecimiento de un niño, hacemos un examen que se llama edad ósea, un carpograma, para poder tener más claro sobre cuánto tiempo en total vamos a tener trabajo. Y asimismo, esa salud ósea, que va a estar determinada por factores como calcificación, niveles de vitamina D, enfermedades propias del hueso, va a ser el sitio donde las hormonas, los hábitos y la genética van a poder trabajar para que este individuo termine en una talla determinada, sea dentro de lo normal o sea fuera de los rangos, talla baja si está por debajo de 2 desviaciones estándar o talla alta si está en más de 2 desviaciones estándar.
En el capítulo anterior vimos cómo el crecimiento es la repercusión de un sinnúmero de factores que va a permitir que tanto mi aporte, es decir, que mi nutrición esté adecuada, que la genética se exprese y que eso vaya a tener un resultado en un valor de hormonas. En este segundo capítulo les voy a mostrar cómo es la clínica y qué representa el déficit de hormona de crecimiento en niños. Este es un niño que llegó a la consulta alrededor de los 5 años y medio. Cuando ustedes van a hacer un interrogatorio sobre crecimiento, nos interesa saber cuál es la talla de los padres, cuál fue el peso y talla al nacer y si hubo factores perinatales que tuvieran repercusión o no en el crecimiento. Y entre ellos es muy importante mirar si hay algún antecedente crónico que pueda afectar el crecimiento de este individuo. Asimismo, es clave para nosotros poder hacer una reconstrucción de lo que ha sido la forma de crecer, ya que eso comienza a orientarle a uno hacia probables etiologías que tengan impacto en la estatura actual que vemos. Cuando ustedes reconstruyen la historia de este niño, que a los 5 años y medio decía que era más bajo que muchos de sus compañeros, se dan cuenta que no siempre fue así, que fue una evolución más tardía y que los primeros años de vida tenía una talla normal, como pueden ver en la curva de crecimiento. Más o menos alrededor de los 3 años comienzan ustedes a ver cómo en la parte inferior de la curva hay un descenso progresivo de la velocidad de crecimiento. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si la velocidad se hubiera mantenido normal, él continuaría sobre ese mismo carril en el que venía creciendo hasta el momento. Pero un segundo llamado se hace con el peso, que ustedes lo ven en la parte inferior de la curva. ¿Por qué? Porque normalmente si un niño gana peso más rápido, debería crecer más rápido en ese periodo de tiempo. Sumado a eso, es muy importante ver las características del paciente y cuando ustedes ven a este paciente ven que tiene un fenotipo particular. Su cara es un poco triangular, tiene algo de obesidad central, es un niño que se ve delgado, pero se le ve algo de obesidad en centro de abdomen y efectivamente en la curva vemos que la ganancia de peso ha sido un poco más allá de lo normal. Cuando ustedes tienen esa combinación de ganancias de peso rápida con desaceleración de crecimiento, hay 3 cosas que se les tiene que venir a la cabeza. Problemas en hormona de crecimiento, problemas en tiroides o problemas en la vía de los glucocorticoides o en el cortisol. En este niño lo que se hizo fue profundizar un poco más en la hormona de crecimiento y para eso se hace un estímulo en hormona, algo que llamamos un test dinámico. Y los test dinámicos tienen como objetivo producir una secreción máxima de hormona de crecimiento para saber cuál es la respuesta. Al tener una respuesta normal, procedimos a hacer una resonancia, ya que la hormona de crecimiento es de origen hipofisiario y siempre que ustedes tengan un déficit de hormona deben ver que no haya una patología que nos explique esa deficiencia. Una vez más, el signo de alarma en este niño y lo primero que les tiene que prender las alertas es esa diferencia entre cómo se ganó peso, que lo ven en la parte inferior, y cómo el crecimiento estuvo mucho más lento en ese periodo de tiempo. Con eso, tenemos entonces un diagnóstico que se llama una deficiencia en hormona de crecimiento, que es una patología relativamente frecuente, más o menos 1 por cada 3.500 niños, y que tiene como pilar una alteración tanto en crecimiento como en el metabolismo. Esa era la causa de la obesidad central de este niño. Y cuando yo voy a hacer tratamiento con hormona, tengo un parámetro que es normalizar la acción de una hormona que es importantísima para evitarme riesgos a largo plazo. Es decir, que esta terapia es una terapia de reemplazo sustitutivo, por lo cual implica pocos riesgos a largo plazo y un beneficio en donde lo que voy a hacer es ganar una talla normal al resto de mis pares. Nunca irme mucho más allá de lo normal. Ustedes lo ven en la tabla, como las tallas finales terminan dentro del rango normal, pero más allá el beneficio es en salud y en metabolismo a largo plazo.